Bienvenidos a este análisis a fondo de una figura histórica fascinante y bastante aterradora. Sí, hola. Hoy hablamos de la Quintrala. Exacto. Catalina de los Ríos y Lisberguer, la famosa Quintrala. Una aristócrata chilena del siglo XVII cuya leyenda negra perdura hasta hoy. Para guiarnos tenemos como base un artículo biográfico muy completo que intenta recopilar pues todo lo que se sabe o se dice de ella. Y nuestra idea es intentar ver quién fue realmente esta mujer. Separar un poco el grano de la paja, los hechos de la leyenda. Es que es una figura muy potente, Muchísimo. Y entender por qué sigue tan presente en Chile, ¿no? clara. Y para eso hay que ponerse en situación. Chile, siglo XVII. Una sociedad colonial, muy jerárquica, muy religiosa en apariencia, Pero violenta también. muy violenta. Y ahí aparece ella, Catalina, una mujer de la élite, envuelta en misterio y acusada de cosas terribles. No es fácil de definir, ¿eh? Empecemos por el principio, por sus orígenes familiares. Nace en Santiago, allá por 1604, en plena élite colonial. Su padre, Gonzalo de los Ríos y Ensío, un hombre importante, militar, terrateniente, fue alcalde de Santiago varias veces. Un pez gordo, vamos. Sí. Y su madre, Catalina Lisberguer y Flores, de otra familia de mucho peso, pura aristocracia criolla. Pero su linaje tenía un punto interesante, ¿no? Esa mezcla de sangre. Exacto, no era solo española y alemana, por los Lisberger, también tenía sangre indígena. Por su abuela materna, Águeda Flores. Eso es. Hija de Talacantaylabe, un cacique inca de la zona que había pactado con los españoles. Y físicamente parece que llamaba la atención. Alta, muy blanca de piel, pelirroja. El pelo rojo fuego, de ahí viene el apodo Quintrala. Por la flor del quintral, ¿no? Una planta parásita roja. Sí, o por las varas de esa misma planta, que se usaban para azotar, dicen algunos, y ojos verdes, muy intensos, ¡Vaya combinación! desde luego. Y ese linaje, en esa sociedad, lo era casi todo. Te daba poder, conexiones. Claro. Aunque hay un dato curioso. A pesar de ser de la élite más alta, parece que era semianalfabeta. ¿Ah, sí? ¿Sí? Las crónicas dicen que apenas sabía firmar. Choca un poco con su posición, la verdad. Quizá una educación descuidada. ¿O desinterés por su parte? Y los problemas empiezan pronto, o al menos los rumores. Sí, casi desde el principio. Se hablaba de que su abuela Águeda y una tía la habían metido en temas de brujería, rituales. Cosas paganas. Eso. Pero la primera acusación seria, documentada, digamos, llega en 1622. Ella tenía 18 años. ¿Y qué pasó? Pues que muere su padre, Gonzalo de los Ríos, y a ella se le acusa de haberlo envenenado. A su propio padre. Moverse los hilos familiares para taparlo. Es difícil saberlo. Pero claro, eso ya marca un antes y un después en su imagen. Totalmente. Sea verdad o no lo del veneno, esa acusación es la semilla de la leyenda negra. Es el punto de partida. A partir de ahí, todo lo que haga o se diga de ella se verá bajo esa luz siniestra. Tras la muerte de sus padres, es su abuela, Águeda Flores, la que toma las riendas. Sí, una mujer de carácter, parece. Y decide casarla. Supongo que para intentar encauzarla un poco. Probablemente. En 1626, la casa con Alonso Campofrío de Carvajal y Riveros, un coronel español. Mayor que ella, ¿no? Sí, bastante. Él tenía 42 y ella 22. Y con una dote enorme. Una barbaridad para la época. Más de 45.000 pesos. Una fortuna. Tuvieron un hijo, ¿verdad, Gonzalo? Sí, pero murió muy joven, con 8 o 10 años. Una pena. ¿Y la relación con el marido? ¿Cómo fue? Pues peculiar. Algunas crónicas, como las de Vicuña Maquena, que es un historiador clave en esto, dicen que Alonso la trataba con cierta amabilidad, aun sabiendo la fama que arrastraba. ¿Y ella a él? ¿Le respetaba? Parece que sí. Respeto sí. Amor probablemente no. Lo que es seguro es que a él le vino muy bien el matrimonio para ascender en cargos públicos. Claro, las conexiones de ella. Exacto. Pero el matrimonio en esa época y en esa clase social era sobre todo eso. Una transacción. Un negocio casi. Un negocio. Una alianza de poder. No se buscaba el amor. La pregunta es si Alonso consiguió controlarla. ¿Y lo hizo? Pues, los hechos que vienen después sugieren que no mucho, que ella siguió yendo bastante por libre, digamos. Hablemos de eso, de las historias sobre sus supuestos amantes y la violencia que las rodea. Son parte central de la leyenda. Sí,
Hay varias muy truculentas. Una cuenta que atrajo a un rico hacendado vasco a su casa. Con una carta de amor. Eso dice la leyenda. Y que luego lo mató a puñaladas y culpó a un esclavo. Pero ahí está la duda del analfabetismo, ¿no? Si apenas sabía firmar. Exacto. ¿Cómo escribió esa carta? Podría ser un adorno posterior del mito. Es difícil saberlo. Luego está el ataque a Enrique Enríquez de Guzmán. Sí, un caballero de la Orden de Malta. Había sido su amante. Y se dice que ella misma lo apuñaló. Por jugar con sus sentimientos y sobre todo por presumir de ello. Uf. Y también se cuenta que le cortó una oreja a otro hombre, un tal Martín de Ensenada. Sí. Y que otro caballero de Santiago apareció muerto después de una cita con ella. Es una lista larga. Larguísima. Y aquí es donde se forja esa imagen de femme fatale, ¿no? De mujer fatal peligrosa. Claro. Sean verdad estas historias, exageraciones o inventos, cumplen esa función. Pintarla como una transgresora total de las normas de género. Violenta, sexualmente activa y fuera de control. Es imposible saber hoy cuánto hay de cierto. Imposible. Pero el impacto en cómo se la recuerda es enorme. La presentan como alguien que no solo rompía las reglas, sino que lo hacía con una crueldad extrema. Pero quizá donde más poder ejerció y donde su fama se vuelve más oscura es como terrateniente. Sin duda. Al heredar tierras de su padre y otros familiares, se convierte en una de las mayores propietarias de Chile. La hacienda El Ingenio, en Longotoma, era la principal, ¿no? Sí, pero tenía muchas más tierras. En Cuyo, en Petorca, cerca de Santiago. Era muy rica. Y no era una dueña de salón, ¿eh? Le gustaba el campo. Sí, se implicaba directamente. Supervisaba, recorría sus tierras a caballo. Prefería el campo a la ciudad. Y es en esas haciendas, lejos de Santiago, donde se cuentan los actos más brutales. Ahí es donde la leyenda se ceba. Se habla del asesinato de un esclavo, Ñatucón Getón. Y que dejó el cuerpo sin enterar 2 semanas, como aviso. Exacto. Luego, en 1633, el intento de asesinato de un cura, Luis Vázquez. ¿Por qué? Porque el cura le echó en cara en público su vida licenciosa y cómo trataba a sus sirvientes. Vaya. Y ese mismo año, 1633, pasó algo gordo en el Ingenio. Sí, la rebelión de sus trabajadores, inquilinos, indígenas, huyeron en masa a los cerros, desesperados por los abusos. ¿Y qué hizo ella? Pues nada de asustarse. Usó sus influencias. Consiguió que la Real Audiencia, el máximo tribunal, ordenara capturarlos. ¿La justicia ordenó eso? Sí, y su capataz los trajo de vuelta a la fuerza. Y se dice que ella misma dirigió los castigos. Con ayuda de un sobrino, creo. Sí, la leyenda dice que los castigos fueron brutales y que ella participó activamente. Y eleva la cifra de muertos en sus haciendas a unos 40. ¡40! Uf, es una barbaridad. Tremendo. Hay que entender claro que el sistema de hacienda ya era brutal de por sí. Sí, el poder de los terratenientes era casi absoluto. Totalmente. Sobre los indígenas de la encomienda, que era trabajo forzado. Aunque se disfrazara de protección y evangelización. Claro. Sobre los esclavos africanos, sobre los mestizos endeudados. La violencia era el pan de cada día para mantener el control. Pero lo de la Quintrala parece que iba más allá, ¿no? Eso es lo que marca la diferencia en su leyenda. La crueldad que se le atribuye es extrema incluso para los estándares de la época. Y ahí entra el factor de ser mujer, supongo. Yo creo que es clave. Es muy posible que actos violentos que en un hombre terrateniente se verían como, como parte de su autoridad, aunque fueran brutales, En ella se veían como algo monstruoso. antinatural. Exacto. Su condición de mujer pudo hacer que su crueldad, real o imaginada, pareciera mucho peor. La convirtió en un símbolo del mal femenino, por así decirlo. Y a pesar de todo esto, de las denuncias que llegaban a Santiago, Sobre todo después de la rebelión del 33, ella parecía intocable. Durante décadas. sí, se esquivó la justicia una y otra vez. Se habla mucho de sobornos, de abogados caros. Y la red familiar, claro. Fundamental. Tenía parientes en puestos clave de la administración, de la iglesia. Su fortuna y sus conexiones eran su escudo. Pero al final la justicia sí que intentó actuar. Sí, en 1660. Algo cambió. La Real Audiencia, el Tribunal Supremo de Chile, decidió intervenir en serio. ¿Por qué entonces? Parece que hubo presiones del obispo de Santiago, Francisco Luis de Salcedo, que, curiosamente, era pariente de aquel cura, Luis Vázquez, al que ella intentó matar. Ah, mira tú. Se ordenó una investigación secreta. Enviaron a un oidor, un juez, Francisco de Millán, a la hacienda El Ingenio. Y fueron listos, ¿no? La apartaron a ella de allí. Sí, fue clave.
para que los trabajadores pudieran hablar sin miedo. Y Millán volvió con testimonios y pruebas que consideró aplastantes. Y entonces la arrestaron. Sí, en su propia hacienda. La llevaron a Santiago para juzgarla. ¿Y la acusación formal cuál era? Era tremenda. El lento y cruel sacrificio de sus sirvientes. Incluía el posible parricidio de su padre y casi 40 asesinatos de trabajadores, además de otros abusos. Parecía el fin de su impunidad. Que la Real Audiencia llegara a ese punto contra alguien como ella ya era mucho. Era un paso enorme, sí. Demostraba que la situación era insostenible. Pero aquí volvemos a ver el poder de la élite. Que el juicio se quedó en nada, ¿no? Se fue alargando, estancando, de forma inexplicable, o bueno, muy explicable en realidad. El apellido, los parientes influyentes. Incluso dentro de la propia audiencia. Y el dinero, claro, para pagar abogados, defensas interminables y, seguramente, para seguir untando voluntades. Al final, ¿qué pasó? Que fue liberada. Sin una condena firme. El proceso se diluyó. Increíble. Y es un ejemplo perfecto de cómo la justicia colonial chocaba contra el muro del poder social y económico, la impunidad de las élites. Y eso que dicen que años después de su muerte se intentó reabrir el caso. Sí, pero ya era tarde. En vida consiguió salirse con la suya casi siempre. Enviudó en 1654, de Alonso Campofrío. Sí, y recuperó el control total de todos sus bienes. Ya no tenía ni siquiera el freno teórico del marido. Tuvo otro juicio en 1662, ¿no? Ya mayor. Sí, por crueldad con sus esclavos. Coincidió con la muerte de su sobrino Jerónimo, que había sido su mano derecha en los abusos. Pero su salud ya estaba empeorando. Sí, murió poco después, el 15 de enero de 1665. Tenía 60 o 61 años. Que para la época era bastante edad. Una edad considerable, sí. Y dejó un testamento muy Y particular. fascinante, larguísimo, muy detallado.
Es un ejemplo perfecto de cómo la justicia colonial chocaba contra el muro del poder social y económico, la impunidad de las élites. Y eso que dicen que años después de su muerte se intentó reabrir el caso. Sí, pero ya era tarde. En vida consiguió salirse con la suya casi siempre. Enviudó en 1654, de Alonso Campofrío. Sí, y recuperó el control total de todos sus bienes. Ya no tenía ni siquiera el freno teórico del marido. Tuvo otro juicio en 1662, ¿no? ¿Ya mayor? Sí, por crueldad con sus esclavos. Coincidió con la muerte de su sobrino Jerónimo, que había sido su mano derecha en los abusos. Pero su salud ya estaba empeorando. Sí, murió poco después, el 15 de enero de 1665. Tenía 60 o 61 años. Que para la época era bastante edad. Una edad considerable, sí. Y dejó un testamento. Muy particular. Fascinante, larguísimo, muy detallado. Mandó pagar miles de misas. Por su alma, por la de sus padres, su marido. E incluso por las almas de los indígenas y sirvientes que tuvo. Curioso, ¿no? Sí. Y fundó capellanías. Esas fundaciones para asegurar misas a perpetuidad. La más famosa, la del Cristo de Mayo. Ah, sí. La leyenda dice que ese Cristo estaba en su oratorio y que ella se deshizo de él porque sentía que la miraba con reproche. Una leyenda muy popular en Santiago. Dejó legados a familia y amigos y el grueso de la herencia fue para los agustinos. Sí, a cambio de que se encargaran del entierro y las misas. Y el funeral fue por todo lo alto, ¿no? A pesar de ser tan temida. Claro, acorde a su rango. La enterraron en la iglesia de San Agustín, como a sus antepasados, aunque hoy no se sabe dónde está la tumba exactamente. Y sus haciendas quedaron como lugares malditos. La superstición que la rodeó fue enorme, sí. ¿Y cómo interpretamos ese testamento? ¿Arrepentimiento? Puede ser un intento de expiación al final de la vida, de buscar la salvación a través de la piedad. O quizá también una forma de controlar su memoria póstuma. ¿De dejar una imagen de benefactora de la Iglesia? Exacto. Que contrastara con la imagen de su vida. Probablemente una mezcla de todo. Es un documento muy complejo, como ella. Y con eso llegamos al legado que ha dejado. En Chile, la Quintrala es el símbolo de la mujer malvada, de la opresión colonial. El arquetipo del mal femenino y el abuso de poder. Pero últimamente han surgido otras lecturas, ¿no? Más revisionistas. Sí, se plantea si, más allá de sus crímenes, reales o supuestos, no fue también una víctima del machismo de su época, Una mujer con un poder inmenso, algo rarísimo entonces. que transgredió tanto las normas de género que la respuesta fue demonizarla de una forma especialmente virulenta. Ha inspirado de todo, novelas como la de Vicuña Maquena, teatro, cine, hasta una ópera hace poco. Sí, del danés Lars Graugard. Y se la compara mucho con otras mujeres históricas famosas por su crueldad. Bathory, La Lauri, Saltikova. Exacto. Es interesante ver cómo estas figuras se convierten en mitos tan duraderos. La Quintrala es como un espejo donde cada época ha proyectado sus miedos sobre el poder femenino, la violencia, las tensiones sociales. Nos dice tanto de ella como de nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Y esa tensión entre el monstruo y la posible víctima de una narrativa misógina es lo que la hace tan fascinante todavía hoy. En resumen, Catalina de los Ríos y Liesberger, La Quintrala. Una vida de belleza, riqueza inmensa, crueldad legendaria y una impunidad casi total en el Chile del siglo XVII. Donde la línea entre hecho y mito es increíblemente borrosa. Casi imposible de trazar. Y esa ambigüedad es la que nos sigue atrapando. ¿Fue solo un monstruo, como dice la leyenda negra? ¿O una mujer poderosa cuyas transgresiones se exageraron por ser mujer, para crear un cuento con moraleja misógina? Seguramente una mezcla muy compleja de todo eso. Lo más probable. Y para terminar, lanzamos una reflexión. Más allá del morbo que puedan despertar sus crímenes, ¿qué nos dice hoy la persistencia de este mito? ¿Qué revela sobre el poder, el género, la memoria colectiva? Sobre esas tensiones de la época colonial que quizás siguen ahí latentes, en Chile y en toda Latinoamérica. Y sobre todo, ¿cómo contamos las historias de las mujeres que rompieron moldes, incluso cuando lo hicieron desde la oscuridad y la transgresión más absoluta? Una pregunta para pensar.